Bueno, y ahora sí tenemos el gusto de presentar a Vanessa Iriana Jukelson. Ella es abogada dedicada a la mediación, pero luego hizo cursos para ser facilitadora de mindfulness y actualmente está estudiando coaching y psicología. Bienvenida a Citas de Radio, Vanessa. Muchas gracias, bienvenida, Angie. Bueno, qué bueno hablar con vos y que nos cuentes un poco de qué se trata esto de mindfulness que está tan de moda y que se escucha hablar tanto. Mira, Angie, mindfulness en realidad podemos nombrar o dar una definición. Se considera que mindfulness es una herramienta para ayudarnos de alguna manera a poder poner atención plena en el momento presente, sin juzgar y con aceptación. Y básicamente mindfulness quiere decir el entrenamiento de la atención. Mindfulness es una herramienta desde el punto de vista cognitivo, porque en realidad, entendiendo cómo funciona nuestro cerebro, que es la fuerza de mindfulness tiene que ver en este basamento importantísimo en la neurociencia, podemos de alguna manera ayudar y gestionar nuestros pensamientos y nuestras elecciones. Lo que se habla del mindfulness es esta atención plena, que es esta intención en actuar, esta intención en estar en este tiempo presente, que es lo que existe, y poder de alguna manera entrenarnos para no tener estas rumiaciones por las que vamos del pasado al futuro y nuestra cabeza no está en el lugar del presente, más allá de que nuestro cuerpo sí está. ¿Se entiende? Sí, sí. Como punto fundamental, entonces te decía, del mindfulness, estábamos hablando de la atención plena. La atención plena tiene que ver con salir de este piloto automático. El piloto automático que nos hace actuar casi sin pensar, no sé, cuando estamos manejando y llegamos a un lugar y de repente nos damos cuenta que llegamos, pero no entendemos cómo hicimos para llegar, porque mientras manejábamos nuestra cabeza volaba entre lo que tuvimos que hacer y lo que tenemos que hacer en el futuro. Y entonces salir de este piloto automático, que desde mindfulness se lo plantea como un estado que se llama default, en donde no hay una intención, a diferencia de lo que sería un estado de emociones, un estado de atención, ¿sí? En donde tenemos jerarquía y tenemos posibilidad de gestionar nuestros pensamientos, ¿sí? Uh-huh. La idea también, para agregar en lo que es la definición, cuando hablamos de sin juzgar, este concepto yo creo que es muy importante, porque la idea es que observemos la realidad sin valorarla, sin luchar contra lo que es, porque lo que es existe independientemente a nuestra intención o nuestra lucha interna porque las cosas sean diferentes. La mayor importancia, a mi criterio, del mindfulness es entender que aceptar lo que es, que no implica estar de acuerdo, es simplemente tener conciencia de lo que está pasando y a partir de ahí poder tomar una decisión. Porque si no aceptamos lo que es, evidentemente no vamos a poder progresar, ¿no? Vanessa, ¿cómo estás? Catalina Castro es mi nombre. ¿Qué tal, Catalina? ¿Cómo estás? Bien, muy interesante lo que nos venís diciendo, porque yo pensaba que a veces quizás algunas decisiones que tomamos por ahí están tomadas bajo alguna emoción o bajo alguna... atravesada por alguna emoción que de alguna manera le quita objetividad o le quita la correcta dirección a esa emoción, a esa decisión. Exacto, porque en realidad a través de mindfulness lo que logramos es encontrar esta diferenciación entre lo que es nuestro pensamiento, lo que son nuestras emociones y lo que son nuestras sensaciones físicas. Con un entrenamiento diario, llegamos a tener esa diferencia. Por lo tanto, podemos llegar a entender que muchas veces, y pese a lo que la mayoría creemos, previamente a transitar este camino, la gente se cree en general que las emociones determinan nuestros pensamientos, y es todo lo contrario. Nosotros pensamos, y lo que pensamos determina lo que sentimos a nivel emoción y a nivel sensación física. Si yo, por ejemplo, estoy en un avión y yo pienso que el avión se va a caer,
esa sensación de miedo, angustia que puedo sentir en el pecho, en el cuerpo, va a surgir a través de este pensamiento. Lo importante, creo, que sería entender que nosotros no somos nuestros pensamientos. Cuando logramos gestionar los pensamientos, nos damos cuenta que a veces los pensamientos distorsionan la realidad, pero que desde la neurología, lo que nosotros pensamos, nuestro cerebro lo vive como que es real. Si yo pienso que el avión se va a caer, internamente voy a vivir esta experiencia como real. Por lo tanto, voy a tener un montón de emociones y de sensaciones que provocan estrés, y que la realidad sería entender por qué me está provocando toda esta situación, porque existe una idea imaginaria, pero que yo la vivo como real, y el solo entenderlo desde lo cognitivo me va a permitir empezar a modificar los hábitos de conducta y de pensamiento. ¿Se entiende? Sí, Vanessa, y clarísimo, pero también pensaba en que te puede pasar esto a nivel de vínculos, ¿no? De lo que uno piensa o tiene esos prejuicios por ahí con las personas, y que de alguna forma también eso se traduce en la manera en que uno tiene de relacionarse o de generar vínculos, ¿no? Sí, totalmente, Angie, porque en realidad no me voy a extender, pero básicamente desde la neurología tenemos todos lo que se llama el cerebro reactivo, un cerebro reptil. El cerebro reptil es como un cerebro primitivo, ¿sí? Y también existe lo que se llama el cerebro mamífero. Estos dos cerebros son cerebros que tenemos todos, y también tienen los animales. Lo que a los seres humanos nos diferencia de los animales es la corteza prefrontal, que es la parte del cerebro más evolucionada que los animales no tienen. Ahora, ¿qué pasa? Dentro de lo que es el cerebro mamífero existe un lugar en donde se llama la amígdala, que es como un botón de alerta. Para los que vieron la película Intensamente, a lo mejor se acuerdan algo de esto, porque está bastante bien recreada. Entonces, lo ideal es entender que cuando hay una idea, un preconcepto, un juicio de valor que no deja de ser una idea, si esta idea o este pensamiento genera una amenaza, necesariamente se va a apretar esta amígdala, este botón de alarma, que va a provocar que se generen un montón de hormonas, como el cortisol, la adrenalina, que estas hormonas lo que van a provocar es la tensión del cuerpo, se agudiza la visión, se empiezan a transpirar las manos, hay palpitaciones, el cuerpo se prepara para la supervivencia, para defenderse. Este procedimiento que ocurre es bueno, es sano ante situaciones de vida. En el tiempo primitivo era necesario esto para luchar contra un animal, pero hoy en nuestra sociedad moderna lo malo es que este sistema se activa todo el tiempo, lo que necesariamente provoca estrés crónico, no en situaciones en donde uno necesita tener este sistema de alerta. Si yo estoy cruzando la calle y no tuviera este sistema de alerta, hasta que me doy cuenta que tengo que salir corriendo porque me está por pisar un auto, ya va a ser tarde. Ahora, si yo ante toda situación me coloco en un lugar de amenaza, el alarma, esta amígdala, que no es la amígdala de la garganta, sino que es una parte del cerebro, va a empezar a activarse y a tener una irritabilidad que va a hacer que todo el tiempo se prenda ante situaciones que no lo ameritan. Entonces, en las relaciones vinculares, volviendo un poco a tu pregunta, ¿qué pasa? Si yo hago un comentario, por ejemplo, a mi marido, que está por cambiar a mi hija porque se manchó el pañal, y le digo, no, deja, vos no lo sabés hacer, lo hago yo, este comentario ingenuo desde mi lugar puede provocar en él una amenaza a su rol de padre, lo que puede activar su alarma. Entonces, la activación del alarma puede ser que él me conteste de una manera defendiéndose de mí, como si yo fuera el tigre de la época primitiva, porque él se siente amenazado. Yo, si no tengo estas herramientas, ante la amenaza de él, voy a contestar con nuestra amenaza, y esto va a escalar y va a impedir que nos podamos comunicar, porque los dos nos estamos defendiendo nuestra vida. Entonces esto va a provocar una imposibilidad de tener un vínculo, porque los dos vamos a ir montando y no nos vamos a poder escuchar. Lo bueno en esto es poder tomar distancia de esta situación y poder respirar, lo que va a hacer que permite que al cerebro más evolucionado, que es la corteza prefrontal, piense y diga, bueno, pará, ¿hasta qué punto este comentario no
lo agredió y por eso esta persona está contestando de esta manera, ¿se entiende? Cuando uno empieza a emprender y a entender que la realidad no existe como tal, sino que la realidad es la interpretación que cada uno hace de la realidad, empieza a entender y a respetar un poco más las vivencias de los demás. La lluvia, por ejemplo, siempre ponemos el mismo ejemplo. ¿La lluvia es linda o fea, Angie? Linda. Bueno, para Angie la lluvia es linda. Ahora, para alguien que vive a lo mejor en un lugar precario, en donde la lluvia puede implicar inundación, puede implicar carencias, puede implicar muerte, para esa persona la lluvia va a ser fea. ¿Y quién tiene razón? Ninguno de los dos. Entonces, cuando uno empieza a entender que la vida tiene que ver con las experiencias y con un montón de cosas, empieza a entender cómo puede relacionarse con el otro desde un lugar no reactivo, sino desde un lugar de respuesta, de poder procesar, no responder como si fuera una reacción de la alarma, de la amígdala, ¿no? Vanessa, y todo esto se logra a través de una técnica. Vos hablaste de la respiración, ¿qué es un tipo de meditación, de trabajo interior? ¿Cómo se aprende a manejar y a controlar este tipo de ideas o pensamientos? La idea básicamente es, mindfulness entonces es como esta herramienta que yo considero que es una herramienta cuando uno la estudia a nivel cognitivo, ¿no? Cuando uno estudia que uno no es sus pensamientos, cuando uno estudia de no apegarse a las emociones y empieza a estudiar la parte cognitiva. Cuando uno empieza a practicar la técnica, que ahora te voy a comentar cuáles son las posibilidades, que son muchas, uno empieza a vivirla en el cuerpo y ahí yo creo que deja de ser una técnica para convertirse en una forma de vida, en una decisión de vida, en donde en mindfulness se habla de el empowerment, que en realidad no es más ni menos que la responsabilidad que uno tiene sobre su vida. Quiero decir, hasta cierta edad uno puede estar echando culpas, no sé, a la maestra jardinera, a la mamá, al papá o a quien sea, pero cuando uno empieza a hacerse cargo de la responsabilidad que tiene para ser feliz y para vivir, y la responsabilidad de las decisiones, las elecciones, uno empieza a vivir de otra manera. Entonces, la realidad es que hay diferentes formas de manejar el mindfulness. Una parte cognitiva fundamental para entender cómo funciona el cerebro y para entender un poco cómo actuamos, y una parte vivencial. La parte que uno hace carne o cuerpo es la meditación. La meditación que se ha demostrado desde la neurología de los enormes beneficios que trae a nivel inmunológico, psicológico, físico, de concentración. Hoy día hay un montón de colegios renombrados, en Buenos Aires, por ejemplo, ¿no?, que ya incorporaron talleres de mindfulness en los colegios para lo que significa la empatía, la relación con el otro, pero la realidad es que la meditación es una de las formas, por ejemplo, de anclaje. Es decir, lo que se trata es anclarse al presente. Esa sería la manera de entrenar la atención, anclándose al presente, para que la mente no huele entre el pasado y el futuro. ¿Cómo nos anclamos en el presente? Yo les pregunto, ¿qué creen ustedes que es lo que existe necesariamente en el presente? De ustedes, ¿qué hay en el presente? Nosotras mismas. Claro, nuestro cuerpo. Entonces, ¿qué nos ancla al presente? El cuerpo. Entonces, la manera de meditar puede ser, o nos concentramos en la respiración, el aire que entra en el cuerpo, que sale, tratamos de visualizar la temperatura, podemos ir trabajando sobre estas sensaciones de la respiración, pero hay otros anclajes, podemos visualizar, podemos de alguna manera conectarnos con los sentidos, con los sonidos, con los olores. De hecho, es muy importante para la gente que empieza a hacer mindfulness en estos cursos introductorios que yo estoy dando, que es increíble cómo la gente empieza a notar los sabores de las comidas. Porque ¿cómo comemos nosotros? Comemos rápido, sin pensar, sin sentir, sin siquiera estar en el momento que comemos. Entonces, la gente empieza a sentir el gusto a la comida. Me han pasado experiencias muy divertidas de gente que, una meditación que solemos hacer en el curso introductorio, que es el mismo que se da en Estados Unidos, el curso que nosotros damos
se llama el curso de mindfulness basado en lo que es el MBSR, que es el Mindfulness Based Stress Reduction, que sería el mindfulness basado en la reducción del estrés, que se da, como digo, en Estados Unidos en general en 8 semanas, en Argentina en general se suele dar en 5 o 6 semanas de un encuentro semanal. Y una de las meditaciones que hacemos o ejercicio es de la pasa de uva, en donde se invita de alguna manera a los participantes a comer una pasa de uva normalmente y después hacerlo con atención plena, viviendo el momento, intentando entender cuando uno tiene un pensamiento, sentir y decir estoy pensando y no rechazar ese pensamiento, sino soltarlo. Entonces la técnica pasa por ahí, por primero entender y sentir cuando tenemos un pensamiento y después aceptarlo, no evitarlo, porque el pensamiento está. Entonces cuando está el pensamiento, si no me sirve, si es un pensamiento que no es adecuado al momento, yo tengo la capacidad con el entrenamiento de soltarlo, de visualizar que lo suelto, que no sé, que es como una nube que pasa, hojas del árbol que caen. El otro día puse un ejemplo de aplicaciones, esas pantallas que uno cierra en los tablets, ¿no? Entonces uno suelta esos pensamientos y ahí puede volver a un presente, ¿sí? Hablando de tus cursos, Vanessa, ¿cómo fue que vos te acercaste a esta herramienta? Mira, sí, en realidad, bueno, como vos bien dijiste, yo soy abogada, trabajé como abogada un tiempo largo, después de haberme recibido me fui a hacer un máster afuera, así que me profundicé bastante en el tema del derecho, me gustaba mucho y me gusta, pero en un momento de mi vida, por temas personales, tomé conciencia de cómo no estaba disfrutando la vida, cómo tenía todo a mi alrededor para ser feliz, desde mi marido, desde mis hijas, desde mi familia, mis padres, amigos, etcétera, pero me costaba disfrutar. Es como que me daba cuenta, no sabía por qué me pasaba esto. Obviamente que me acerqué a esta herramienta como una forma de poder entender qué me pasaba, por qué tenía estas rumiaciones, por qué me complicaba, ¿no? Como dicen que a veces de la mayoría de los problemas que uno tiene, si uno empieza a analizar el 100%, bueno, no sé, el 80% son problemas imaginarios. Y la verdad es que sentí que a través del mindfulness, sobre todo me enfoqué en el tema de neurociencias, que era lo que mejor a mí me cerraba, ¿no? Como persona a lo mejor digamos, no quería caer en ningún movimiento místico ni nada raro, y la verdad que mindfulness me pareció que era una ciencia, es decir, está basado en la ciencia, y eso es lo que me permitía a mí poder entregarme como herramienta. Y la verdad que el cambio fue enorme en mi vida, enorme, y nunca pensé en realidad que iba a terminar ofreciendo esto a la gente, pero como mi cambio fue tan importante, sentí un enorme deseo de poder compartir esto que a mí me ha hecho tan bien. Y bueno, fue cuando empecé obviamente a profundizar mis estudios, y por eso en realidad ahora también estoy, como bien dijiste, terminando coaching y bueno, y empezando una nueva carrera como es la psicología, porque creo que es un complemento enorme para poder seguir ayudando a quienes lo necesitan, ¿no? Porque en realidad es algo muy simple, pero que bueno, que es necesario el entrenamiento, el meditar todos los días, el tener pausas y volver a uno. Es un hábito. Me parece que se cortó. De vida. Ahí está. Un hábito de vida. Vanessa, ¿y qué dice la ciencia, o qué me puedes decir vos de esa necesidad del hombre de ir para atrás o para adelante y no anclarse en el presente? O sea, ¿qué pasa ahí que no estamos en donde tenemos que estar? Mira, se habla del estado default, que es este estado de piloto automático, en donde uno no está en el presente, en donde uno oscila al pasado y el futuro, lo que hizo mal, lo que tiene que hacer. En realidad eso es algo casi inevitable. Lo que pasa es que con el entrenamiento logramos tener, digamos, más estados de presencia y menos estados default. El estado default es necesario porque el estado default tiene que ver con la creatividad, con el pensamiento de ideas nuevas. El estado default no es malo. El tema es cuando estamos más en default, en piloto automático, que cuando estamos en un estado de presencia.
Entonces, en realidad no está mal el estado de default, pero tenemos que lograr momentos de presencia. Se dice que de la neurología, cada 15 o 20 minutos nos desconectamos, ¿no? Y estamos en el default. El tema es poder volver al estado de presencia, ¿sí? Es súper importante y es una situación, una sensación de mucho equilibrio interno cuando uno siente que está y cuando puede darse cuenta que el pensamiento lo puede volver y puede volver al momento en que está. Sí, porque también es como una manera de autodominio, ¿no? Eso de poder ir y venir cuando uno quiere y no por ahí estar dominada por el pensamiento. Exacto, cuando uno deja de creerle siempre al pensamiento y puede desconfiar un poco si lo que piensa es real. Muchísimas gracias por esta nota tan interesante, por hacernos aprender algo nuevo. Así que, bueno, muchas gracias por comunicarse con nosotros. Bueno, no, gracias a ustedes, Angie, y espero que haya servido para que muchos puedan acercarse de alguna manera a encontrarse con uno mismo y a ser feliz, que es la idea, ¿no? Tal cual. Muchísimas gracias, Vanessa, y un beso grande. Un beso enorme, chicas, gracias. Hasta luego. Hablamos con Vanessa Schuckelson, que está ahora dedicada al mindfulness, y nos habló un poco de la importancia de anclarse en el presente.